Continuamos, hermanos, hoy en la mañana en nuestra serie de sermones en el Sermón del Monte. Vamos a abrir nuestro Evangelio de Mateo, capítulo 5. Vamos a leer los versículos Evangelio 13 de al Mateo, 16. capítulo 5. Vosotros Vamos a sois leer la los sal de la versículos tierra. 13 al 16. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será Vosotros salada? sois la sal No de la sirve tierra. más para nada, Pero si sino la para sal ser se echada desvaneciere, fuera ¿con y qué hollada será por los salada? hombres. No sirve más Vosotros para nada, sois sino la para luz ser del echada mundo. fuera y Una hollada por los ciudad hombres. asentada sobre un monte no se Vosotros puede esconder, sois la luz ni del se mundo. enciende una luz Una y se ciudad pone debajo asentada de un sobre un almud, monte no se sino puede sobre el esconder, candelero y ni se alumbra a enciende todos una los que luz están y en se pone casa. debajo de un almud, Así alumbre sino sobre vuestra el luz candelero delante de los y hombres, alumbra a todos para que los que vean están en vuestras casa. buenas obras Así y alumbre glorifiquen a vuestra vuestro luz Padre que delante está de los en hombres, los cielos. para que vean vuestras buenas Como obras hemos y visto en estas glorifiquen a últimas vuestro 2 Padre que semanas, está en en los estos cielos. versículos que acabamos de Hace leer, ya unas semanas el que Señor nosotros Jesucristo iniciamos el enfoca estudio cuál de es esta la sección, de estos responsabilidad de los versículos que acabamos cristianos de leer para con en la el Sermón del sociedad en Monte, medio de la en cual los Dios cuales nos el ha Señor colocado. Jesucristo La Biblia enfoca dice cuál en el es la mismo texto de Mateo responsabilidad capítulo 5 primaria que de el los mundo cristianos será para con la hostil sociedad hacia los en que cristianos, viven. que los Y cristianos cuando no vemos deben estas esperar del palabras en el mundo contexto en aceptación, que fueron alabanza, pronunciadas, sino más se bien convierten en persecución. algo así Sin como embargo, en una caja de también nos Pandora, dice ahora que que mientras esos más cristianos uno se hacia mete los cuales en el ellas, mundo mientras será más hostil, nos adentramos en ellas, contra los cuales más el cosas mundo descubrimos. enfocará toda Debo su admitir persecución, que esos durante cristianos muchos están años, llamados al a leer beneficiar estos versículos, al mundo. mis ¿Y pensamientos cuál es el beneficio giraban que los discípulos de únicamente Cristo en torno le a la reportan idea al del mundo? evangelismo? Dice el texto que Como si ellos toda la son enseñanza sal de este y pasaje luz, se no de esta circunscribiera o de a la aquella responsabilidad localidad de los cristianos específica, de predicar sino el del evangelio a los mundo entero. perdidos y nada más. Cristo no dice a Es sus indudable discípulos, que esta idea está vosotros incluida sois aquí, la como yo sal espero de que nosotros Israel. veamos hoy con la ayuda del Señor. Vosotros sois Pero la también luz es de indudable que en Palestina. este pasaje hay Allí mucho dice, más que vosotros eso. sois la Nuestro sal Señor de la Jesucristo tierra. se dirigió en Vosotros aquel día sois la a un luz grupo de del mundo. personas Mientras los sencillas del pueblo profetas de y Israel, creyentes del antiguo personas pacto, sin de la brillo antigua y sin dispensación, importancia del desde el periodo punto de vista antiguo del mundo, testamentario, y sin el fueron la menor sal de titubeo, Judea Cristo mayormente, les dijo, los discípulos de Cristo son la ejercerían sal una de la influencia tierra, mucho mayor, ustedes mucho más y solo amplia en ustedes su son alcance. la luz La del influencia de estos hombres En otras no palabras, quedaría encerrada si dentro no de los fuese límites por de la tierra ustedes, prometida, este sino que mundo se alcanzaría las partes putrefactaría más a una remotas de la velocidad tierra y espantosa, demostraría ser la eficaz vida en no tendría todas las ningún naciones, sabor, tribus, no hubiese pueblos ni y siquiera un lenguas. pequeño rayo Alguien de puede luz decir, pero ¿cómo en sería esto medio de posible? estas densas Que un tinieblas. pequeño grupo de hombres y mujeres Hermanos, que no Cristo poseían está poder diciendo que político los o económico cristianos, y que no no contaban los políticos, tampoco con todas no las los ventajas que economistas, ofrece la vida no moderna, los como poder psicólogos, viajar en avión tampoco los o como la psiquiatras, radio, la los televisión. ¿Cómo es cristianos posible son que la este única pequeño grupo sal de y hombres la y única mujeres luz que este pudiesen mundo llevar posee? su influencia a Y todo yo no lo sé lo que largo y otros ancho del pensarán al globo respecto, pero terráqueo? a mí me parece extraordinario. Parece ser como A si mí me Cristo en parece ese momento sorprendente. hubiese tenido un El programa Señor ni demasiado siquiera estaba pretencioso. dirigiéndose aquí a un Sin grupo embargo, de hermanos, cristianos 2000 años especiales. después, en una pequeña isla del El Caribe, contexto lejísimo de este del Medio pasaje Oriente, no permite tal hoy, interpretación. domingo Recuerden que 5 de este texto se septiembre encuentra de en el contexto de las 1993, bienaventuranzas, donde el Señor comienza diciendo, bienaventurados los pobres en La espíritu, responsabilidad porque que de Cristo ellos colocó es el sobre los reino de hombros los de la cielos. iglesia Y a fue renglón seguido el ir Señor y comienza a hacer desarrollar discípulos a otras todas características las que evidencian naciones. a los ciudadanos Y más de este adelante les reino. trazó un plan más Dice definido en Hechos que 1:8. son Me sensibles seréis a sus testigos en pecados y al Jerusalén, pecado que en los toda rodea. Judea, Son en mansos, Samaria y hasta lo misericordiosos, último de la etcétera. tierra. Todos los Hermanos, ciudadanos del reino esa de es Cristo en alguna nuestra medida poseen responsabilidad. todas Estamos esas aquí características. para Y eso, es a para esas ser personas sal y luz que de este Cristo mundo dice luego, insípido, de este vosotros mundo sois corrompido, la de este sal mundo de la sumido tierra. en las más Vosotros densas tinieblas. sois la luz del Nuestro mundo. compromiso no se Como puede hemos visto limitar anteriormente, a la esta República declaración Dominicana contiene únicamente. ciertas implicaciones Debemos en cuanto al tener un mundo que nos interés rodea. más universal. Si los cristianos son la única ¿Y cómo sal nosotros que este podemos mundo posee, manifestar ese interés esto más quiere decir universal? que vivimos en un mundo ¿por qué desabrido razón que se ustedes creen encuentra que en nosotros franco tomamos un estado tiempo de considerable del descomposición? culto de oración todos En el los tiempo del miércoles Señor, lo para mismo que ahora la interceder sal por otras se usaba iglesias básicamente hermanas para en el dos mundo cosas: entero.
para dar sabor ¿Por qué y no para nos preservar limitamos a orar por el alimentos de la abuelito de la hermana putrefacción. tal que se rompió El una mundo pierna en que ayer? estamos viviendo ¿Por qué es no un nos mundo limitamos a desabrido, orar es un únicamente mundo por aquellas putrefacto, necesidades es un mundo propias de nuestra podrido, iglesia? es un Y mundo oramos que por iglesias que supura están en a causa Australia, de su maldad en Filipinas, y a causa de y su en muchos lugares del descomposición mundo, moral y porque de ese espiritual. modo estamos contribuyendo al cumplimiento de esta tarea que Cristo dice Cristo nos ha también impuesto. que los cristianos son la Lo única más luz probable que este mundo es que posee, ninguno lo cual aquí quiere sea decir que llamado este mundo por está en Dios tinieblas. a llevar el evangelio a Y las son tan Filipinas, densas a sus Australia o a tinieblas Pakistán. que sus habitantes Pero no si pueden somos percibir siquiera qué tan cristianos, mal están. nuestro interés Ellos no debe pueden ser que percibir. la luz del evangelio Ellos brille no pueden en ver la aquellos gravedad de lugares. su mal. Y Ellos ya están que, en la repito, oscuridad. probablemente no iremos Decíamos en un nosotros sermón mismos, anterior, debemos el tener hombre, deber y sobre de orar todo por el aquellos hombre que van. moderno, el hombre del siglo XX, Cuando la ve iglesia a se sí reúne a mismo orar, debe sumido en tener un como pedestal. prioridad el avance y Es la tanto lo que extensión se del ha reino de avanzado Cristo. en casi Fue así todos como los nuestro campos Señor del nos saber enseñó a orar en humano el Padre que nos nuestro. sentimos Padre nuestro orgullosos que de estás en los nuestra cielos, época y santificado miramos al sea tu pasado por nombre, encima del venga hombro. tu reino, Sentimos hágase tu pena voluntad por en todas toda las la tierra, no en personas que nos República han Dominicana, precedido. no en Iglesia Bíblica ¿Sabe del algo, Señor hermano? Jesucristo, La hágase única tu iglesia voluntad que ha en la investigado tierra, así como tu historia, voluntad en parte, es como veíamos hecha esta mañana en los en la escuela cielos. dominicana. Y sabemos que esta oración no es Porque para ahora repetirla como una contamos cantaleta. con recursos Cristo que dice, nuestros no padres hagáis con la fe vanas repeticiones nunca al orar. soñaron. Ese es un modelo de Nunca oración. soñaron. Y en ese modelo de oración, difícil Cristo nos imaginarse a enseña Juan a tener Calvino como prioridad trabajando con el una avance computadora. de su reino. O enviándole un En fax nuestra a oración Zwingli particular, para que en nuestra traten las oración minutas de la última reunión que ellos El van a tener. culto O a de Lutero con un oración programa de es televisión. de suprema al estilo Jimmy importancia, Swaggart. no solo para el No desarrollo podemos de la imaginar iglesia una cosa local, como esa. sino también para el desarrollo de la obra de Indudablemente Dios el mundo ha en el cambiado mundo. mucho desde Hermanos, la época de la reforma. si una Pero ¿cuánto persona ha decaído clama también? ser ¿Cuánto ha creyente decaído? ¿Cuánto y no se ha tiene deteriorado la interés piedad de de la asistir al iglesia? culto de oración, Debemos preocuparnos por la seriamente condición si espiritual de acaso ese individuo. existe alguna razón válida para El sentirnos tan creyente orgullosos. es Si sal realmente existe y alguna luz razón válida y para desea desechar que nuestra esa luz historia como se algo propague. sin Si no importancia. puedo ir yo, oraré Hermanos, por los debemos que van. repetir lo que decíamos Pero hace ya unos sea de un domingos modo atrás. u Los otro, cristianos tomaremos no esa estamos carga en contra de sobre los avances nosotros. tecnológicos, Toda ni iglesia estamos en local contra de los debe descubrimientos tener una científicos. mentalidad Creemos misionera. que Dios en Y su aún gracia deberíamos común anhelar, ha dado hermanos, inteligencia aún a deberíamos los hombres anhelar para que que hoy Dios podamos nos disfrutar conceda de el todas las privilegio cosas que de poder disfrutamos y que enviar seguramente seguiremos misioneros a disfrutando hasta que el otros Señor lugares vuelva. del mundo. Fue por la gracia común Hay de Dios personas que parece que Alexander cuando leen Fleming los descubrió la requisitos que aparecen en penicilina. 1 Timoteo ¿Y cuántas capítulo 3, personas, de lo que debe ser un incluyendo siervo muchos de Dios, y un cristianos, misionero es un siervo muchos de hijos de Dios, Dios, y debe tener esas cuántos se han cualificaciones salvado a partir que de aparecen en entonces, 1 Timoteo 3, físicamente hablando? le añaden una que no está allí. Pero Ellos no leen, el confundamos obispo debe ese ser progreso irreprensible, técnico marido y de una sola científico mujer, sobrio, con el norteamericano, progreso del prudente. hombre como tal. Pero allí no dice Espiritualmente hablando y Allí moralmente no dice hablando, el hombre no ha Los misioneros avanzado, no el tienen hombre que ha ser retrocedido. norteamericanos. Y la Dios humanidad ha actualmente puesto esa está tan responsabilidad corrompida, tan sobre los ennegrecida como lo hombros de estaba su hace 2000 iglesia. años, Pero cuando pastor, Cristo dijo, vosotros ¿con qué sois recursos la sal de la contamos tierra? nosotros Y para si el enviar Señor misioneros viniera a hoy otros y hablara a países los si todavía cristianos ni siquiera hemos podido que construir vivimos nuestro en medio edificio? de tantos adelantos Con el tecnológicos, mismo seguramente recurso nos con diría que contaban los cristianos, a pesar de apóstoles todo lo que se ha cuando avanzado en Cristo muchas les dio la ramas del saber orden de ir humano, con el evangelio hasta lo vosotros último de la seguís tierra. siendo ¿Con la qué única contaban sal ellos? y la Con el única poder luz del que este Espíritu mundo Santo. posee. ¿Qué recursos tenían esos Hermanos, hombres? no debemos perder esto de vista. La promesa ¿Saben por de qué? Cristo, he aquí yo Porque estoy la con única vosotros razón de todos los ser días hasta el de fin los del mundo. cristianos Eso en era este todo mundo lo que es tenían. ser sal y luz. Pero ahora yo me Y pregunto, fuera ¿acaso de eso, necesitaban no algo servimos más? para otra cosa. Eso era Cristo todo lo nos que dice tenían, aquí pero que si tenían la sal se demasiado. desvanece, ya no puede ser salada Si de no nuevo, tenemos y el que de interés hecho no sirve para y la nada. convicción de que esa es nuestra responsabilidad, no importa que en el tengamos aspecto los profesional recursos, no lo o vamos a económico, hacer de no ningún importa. modo. Si ese hombre No lo vamos a dice hacer que de es ningún cristiano, modo. Y me y temo, aún hermanos, así que en no el mundo está entero hay funcionando misioneros como pasando sal y mucho luz, trabajo. Cristo, no Porque yo. los cristianos no han Cristo sentido dice la que esa carga en su persona en corazón realidad no de sirve que esa para es nada. la Y aunque es una responsabilidad frase muy de la dura, iglesia. lo Y que me el temo Señor está también que hay diciendo muchas es que cosas esa persona guardadas es un por ahí bueno que para no nada. sirven para nada. Es un bueno Dinero para nada, mal no invertido. sirve.
porque no no tenemos sirve. la Ahora obra de bien, Dios nos preguntamos, como nuestra ¿y existe prioridad. la posibilidad
La obra de Dios es nuestra prioridad. Por eso dice la Escritura, dile a los ricos de este siglo que no pongan su confianza en las riquezas que atesoren para la vida eterna. Que la luz de un cristiano que atesoren para la vida eterna, que inviertan en el reino de los cielos. Bueno, la semana pasada los comenzamos a tratar con este asunto. Son la única sal y la única luz que este mundo posee. Dios nos tiene aquí únicamente con el propósito de salar y de iluminar el mundo. No puede de fuera de eso, dice el Señor, no servimos para anterior de incredulidad. Si la sal se desvanece, ya no sirve para nada. Como tampoco tiene ningún sentido, dice el Señor, encender una luz para esconderla luego debajo de un almud. Tal posibilidad. La sal debe salar, la luz debe alumbrar. Eso es algo tan obvio, es algo tan evidente que parecería innecesario recalcarlo. Sin embargo, el Señor parece ser de otra opinión. El Señor Jesucristo consideró que este asunto revestía de tal importancia que lo que vimos se limitó a decir a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, sino que también les advirtió: cuídense de que vuestra sal no se desvanezca y de que vuestra luz brille. Una luz no se enciende para esconderla luego debajo de un almud. Eso sería ridículo, eso no tendría ningún sentido. Hasta que poco a poco, en la mañana de hoy quisiera considerar con vosotros estas que, aunque conservaba la apariencia externa de la sal, había perdido su capacidad de salar, de dar sabor y sus capacidades que hemos estudiado ya por 3 semanas consecutivas. No podía preservar. Existe la posibilidad de que nuestra sal se desvanezca. Si es un creyente verdadero, existe la posibilidad de que nuestra luz deje de alumbrar. Esta es, sin lugar a dudas, la idea que el Señor Jesucristo intentó grabar en la mente y el corazón de los suyos en ese día. Ahora bien, ¿qué significa eso? Y dijimos 4 cosas que nos limitaremos a enumerar en esta mañana. En primer lugar, que debemos un genuino diariamente de la palabra de Dios. De ser sal. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que existe la posibilidad de que un creyente genuino, un verdadero cristiano, vuelva a su estado anterior de incredulidad y pierda su salvación. Padre, para tratar con este asunto quisiera comenzar con una premisa. Es verdad, es para la palabra de Dios la que traer tiene poder dos para santificar a un de nuestro guardarlo texto. de las Solamente impurezas. vamos a poder dar En una Juan de las 15:3 el Señor dice: la otra ya la dejaremos para después. Por la palabra. La premisa es en segundo lugar, debemos acudir un verdadero creyente de la gracia y clamar de ningún porque modo Dios nos haga volver a de su su estado presencia, anterior y de porque incredulidad. Dios nos conceda la gracia El que Señor necesitamos dice que para la sal se mantener a puede raya desvanecer los y que pecados podemos que hay esconder la dentro de luz debajo de nosotros un y los almud. pecados que nos rodean. Pero para que dice poder Mateo entender esta 26:41, tenemos que ir velad primero a esta y premisa. orad Un para que verdadero no entréis en creyente tentación. no Velad puede de y ningún orad modo para que volver podáis a su estado preservar anterior de vuestra incredulidad. salinidad, para que la Estoy corrupción consciente nos de que quite para la muchos sal. aquí En tercer lugar, este asunto es el ABC debemos de mantenernos la vida en cristiana. comunión con el Pero pueblo de pienso Dios. que aún así, y el Señor puso ¿Por esa qué? convicción Porque dice el durante la apóstol semana, Pablo a Timoteo en 2 pienso Timoteo que aún así capítulo 2, debemos tomar un versículo poco de 22, tiempo Timoteo para huye de tratar las con esta pasiones doctrina de juveniles la y sigue seguridad eterna la de los justicia, la santos. fe, el Y amor esto por con dos los razones. que de corazón En limpio primer lugar, invocan al Señor. porque estamos Timoteo, conscientes el que de la anda con enorme sabios, cantidad sabio será, el que se junta con cristianos, necios, de nuevos será creyentes que quebrantado. están en medio Y nuestro. finalmente Y es debemos nuestra responsabilidad, mantenernos por amor a ellos, espiritualmente confirmarlos sensibles en al su fe. Bien, Y en hasta ahí segundo pudimos lugar, llegar la semana porque pasada. todos En la mañana de hoy, nosotros, no importa cuánto nosotros tiempo queremos tengamos en el centrar Evangelio, nuestra atención necesitamos en el ser segundo afianzados aspecto en estas de la verdades advertencia vez tras vez. que encontramos en nuestro texto, Necesitamos específicamente en los estar versículos cimentados 14 sobre esas al verdades 16. Y la cada vez advertencia más es esta: y más. los que Algunas profesan ser personas enseñan creyentes, que un deben creyente verdadero cuidarse de que puede su luz volver deje de a su brillar estado en algún anterior momento. de incredulidad, perdiendo No solo por debemos consiguiente cuidarnos la salvación de que la una sal vez nuestra tuvo. se evapore. Por ejemplo, Debemos los pentecostales cuidarnos enseñan esto. de que la luz típico que de la tenemos doctrina deje de brillar arminiana. en Eso es todo su arminianismo. esplendor
en algún momento. Y esta enseñanza genera una gran inquietud en la mente de muchos cristianos débiles, ya que nunca están completamente seguros de que son salvos. Una ciudad, pero la Biblia enseña que los verdaderos creyentes, se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ahora bien, noten con cuidado lo que estamos diciendo. Vuestra luz delante no estamos diciendo para que todos aquellos que profesan ser creyentes irán al cielo. Padre que está no estamos diciendo que todos aquellos que pertenecen a una iglesia evangélica son salvos. La primera es, no estamos diciendo que todos aquellos que alguna vez en una campaña evangelística levantaron su mano y pasaron al frente son salvos. Que la luz brille. No estamos diciendo que porque una persona lea la Biblia, venga a la iglesia y hasta predique la palabra de Dios, es salvo. No tiene sentido encender una luz para luego procurar. Porque de hecho, eso no es cierto. No podemos impedir que la luz brille. Las Escrituras contienen muchas advertencias a los que profesan ser cristianos para de procurar que deben revisar continuamente la realidad de su profesión de fe. Ponerla luego debajo Dice en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso no tiene Lo que estamos diciendo es que un verdadero creyente, si es verdadero, nunca podrá caer de su estado de gracia totalmente y al final perderse e irse al infierno. Son más frescas, poniéndolo en palabras más sencillas. En el valle. Y por otra que parte, si una persona dice hoy que es cristiana y está aquí sentada con en nosotros contra de cualquier avance del enemigo, si una persona dice hoy que la es noche, cristiana era fácil y mañana se aparta del Señor y vuelve a su estado anterior de pecado, por las no luces que estamos resplandecían ante en un medio de la noche. creyente que se volvió Esa es incrédulo otra básicamente vez, la escena que el Señor tiene sino en mente más cuando bien dice ante una ciudad persona que asentada sobre un nunca monte conoció no se puede esconder. realmente Las al luces Señor. de la casa las delatan. Ay, pero Y pastores, no podemos hacer nada al respecto, ya que no podemos impedir que la luz brille. La palabra de Dios. Fíjense, hermanos, Sí, Judas nosotros predicaba podemos apagar la de luz. Dios. Y pero parece si la luz que era está encendida, tan brillará, fiel, porque excepto eso en es privado, parte porque de él la robaba de la bolsa, esencia pero de nadie su se daba naturaleza cuenta. como luz. Pero en su actitud externa parecía nosotros tan miramos fiel al cielo, que sobre cuando todo el cuando Señor se va la luz, Jesucristo dijo, uno de ven la vosotros noche me va a entregar, estrellada. ninguno dijo, yo sé quién Nosotros es podemos Judas. contemplar No, miles y todos miles comenzaron de a preguntarse, estrellas ¿acaso como- soy yo, como Señor? pequeñas luces Ellos no que adornan pudieron el ver firmamento. en el comportamiento de Judas Todas ningún esas indicio que le estrellas diera a entender se que Judas encuentran era del en diablo. lugares Y dice muy Cristo lejanos, que Judas muy remotos, era del maligno pero la luz desde el que emanan principio. de ellas han viajado No fue a que través Judas de del repente espacio. dejó de creer y se convirtió en En un incrédulo otra cientos y vez. cientos Es que de Judas años que son tan nunca difíciles fue de contar, creyente. que se Hermanos, cuentan esa como es años la clara luz. enseñanza de la Esas palabra de luces Dios. han viajado a través del En Mateo espacio y capítulo han 7, llegado versículo hasta 21 aquí. al 23, dice el Señor La Jesucristo, luz no no se todo el que me cansa dice de Señor, brillar. Señor, entrará No en el importa reino de los cuánto cielos, tenga que sino el que recorrer, hace la voluntad la de luz mi no se Padre que cansa está de en los brillar. cielos. No Y puede muchos dejar me de dirán brillar, en porque aquel esa día, es en el día su del juicio, naturaleza. Señor, Pero como decía y hace en un tu momento, nombre no echamos fuera hay demonios, otra idea y en envuelta tu en todo nombre esto. No solo hicimos es muchos imposible milagros, y en que tu la luz nombre deje de brillar, profetizamos, y sino que entonces tampoco les tiene declararé, sentido nunca os encender una conocí, luz para apartaos luego de mí, cubrirla con algo para que hacedores su de brillo no maldad. resplandezca. Como Hermanos, dice en el consideren versículo esto por un 15, momento. no Aquí se Cristo nos enciende dice, una luz algunas para personas ponerla en luego aquel día debajo de un estarán almud. engañados. Cristo dijo muchos. Cuando se prende una luz, Muchos se pone sobre el llegarán candelero al día para del que juicio alumbre a confiados todos en los una que están en esperanza la casa. carnal. Vuelvo y repito, Personas es que ridículo echaron fuera pensar que demonios, alguien se tome la personas molestia, que y más en hicieron esa época, milagros, que no era encender personas luz, que era profetizaron buscar una y lámpara, eran buscar del diablo. fuego, no era Pero lo fácil. que quiero recalcar La aquí luz era algo es la importante en última esa expresión época. de Cristo. Y no podemos Nunca pensar en que alguien os se va a tomar conocí. la molestia. Cristo no de está encender diciendo una bueno, luz ustedes fueron para cristianos esconderla por un después. tiempo, y en ese tiempo yo los conocía, Ahora, pero apliquemos después esto se a la vida apartaron y yo cristiana, dejé de y no será conocerlos. difícil comprender qué es lo que el Señor Cristo nos está dice, diciendo. Es una nunca. figura. Nunca. El Señor Jesucristo Nunca os se conocí. había definido a sí mismo En como Primera de la Juan, luz capítulo del 2, mundo. versículo En Juan, 19, dice capítulo el 8, apóstol versículo Juan, 12, Cristo salieron de nosotros, pero no eran de no andará en nosotros, tinieblas, porque si hubiesen sino que sido de tendrá la nosotros, luz de la vida. habrían permanecido ¿Qué dice el Señor con acerca de nosotros, él mismo? pero Que salieron Él es la para luz. que se manifestara que no todos Dice son también de que nosotros. los que le siguen ya no andarán El más apóstol en está diciendo tinieblas, aquí, sino que tendrán consigo la salieron. luz de la vida.
para que abran sus ojos los cristianos y no que aún poseen todavía hay luz en sí algunos mismos. que están que no son. Los cristianos no son ángeles Salieron que de brillan con luz propia, nosotros, pero para ellos que han entiendan recibido que la no luz de todos Cristo son. y ahora están llamados Todavía hay a reflejar esa algunos luz. que están, Y al pero no igual son. que las casas en los montes, Primera ellos de Juan, no capítulo pueden 3, ocultar versículo 6, lo que dice el son. apóstol Juan, Bien la idea. todo aquel que Ellos peca no pueden no le ha ocultar lo que visto son. ni le ha Si conocido. somos cristianos, Ahora debemos bien, aquí no se está reflejar en hablando de que alguna cualquier medida persona que comete un pecado somos en un momento distintos. dado no es cristiano. Debemos La reflejar palabra en alguna pecar, allí medida todo aquel no que somos peca es un iguales a las presente personas que continuo. nos rodean. Todo aquel que no afirma ser podemos cristiano olvidar, hermanos, y vuelve que otra esa vez a ser declaración se atrapado por encuentra el mundo inmediatamente y después ahora de la está bienaventuranza. viviendo en pecado, Ese es el no contexto. le ha Los visto ni discípulos le de ha Cristo son conocido. pobres en espíritu, Y en son ambos sensibles verbos al allí pecado, visto y son conocido, mansos, el apóstol tienen Juan hambre y usa sed, no de lo que en dinero, gramática no de griega fama, se conoce no de como el felicidad, tiempo no de poder, perfecto de no de los que la verbos. gente lo trate Y con pleitesía señala y reverencia. una Los acción cristianos que tienen comenzó hambre en y el sed de pasado justicia. y continúa Y una siendo persona que efectuada posea en el esas presente. características no puede En pasar otras palabras, desapercibido. el apóstol Juan está diciendo, Esto es imposible. todo aquel que está sumergido en Eso su es lo que pecado Pablo quiere otra decir en vez, segunda a los ni Corintios, antes capítulo ni 2, ahora vio a versículo Cristo, ni 14, antes ni ahora donde lo él dice que conoció. por medio de los cristianos, No es que antes lo veía, no es que antes él conoció a Cristo y ahora dejó de conocerlo. Esa persona ni antes, aun cuando se parecía que no estaba envuelto en su pecado, ni ahora lo conoce ni lo ve. el olor de su conocimiento. En El Segunda de cristiano Juan, capítulo, huele a Cristo. bueno, el único capítulo y de Segunda de porque Juan, huele a Cristo versículo no puede 9. pasar desapercibido. Dice el apóstol lo Tal siguiente: vez se encuentre en una reunión cualquiera hablando que de se negocios, extravía o en medio y de un no grupo de amigos de persevera trabajo, en tomando la el café doctrina durante de la hora del Cristo, no almuerzo, tiene a Dios. el asunto es No que tiene por a Dios. muchos Si pequeños hubiese o tenido a grandes Dios, detalles, hubiese perseverado. este individuo se El que delatará, persevera en la doctrina de delatará, Cristo, ese evidenciará, sí tiene al Padre y al Hijo. hará Y hay una ver a los expresión demás enfática allí, que ese él sí, no el es otro no, igual. pero ese sí tiene al Él es Padre distinto. y al Hijo. Es Sus imposible, opiniones son hermanos, expresadas con que un gentileza. verdadero creyente pierda No su se salvación. ríe de los chistes Eso indecentes, implicaría a la ni larga que participa la de la conversación salvación cuando es por comienzan obra a chismear y en no contra por del jefe o en contra de Consideren algún esto por compañero un de momento. trabajo. Si que la desgraciadamente salvación no se estaba pierde, reunido allí. o sea, Su que nosotros perspectiva tenemos de la que vida es esforzarnos diferente, por perseverar para no perderla. pero sobre todo su Si la carácter, salvación se su pierde, carácter es entonces distinto. nuestra Y salvación todas depende esas de nuestra cosas perseverancia imposibilitan que y este no de la cristiano obra esconda perfecta lo de que Cristo es. en la cruz del Calvario. Si es cristiano. Eso querría decir Pero no solo eso. que entramos en el Lo que camino Cristo del está reino diciendo es que por tampoco fe, tiene sentido que él trate de pero nos ocultar lo que mantenemos en ese camino por nuestro es. esfuerzo. No solamente él no puede ocultar La lo entrada que es por fe, si es cristiano. pero la es que permanencia tampoco allí tiene es por sentido. obra. Eso A sería la como larga, encender una entonces, la lámpara salvación es para por obra, ponerla no por luego fe. debajo de una cama. Es ¿Para por qué obra. sirve una lámpara que O luego se veamos mete esto dentro de bajo un otra closet? perspectiva. Hermanos, ¿Es acaso ¿tiene la fe una alguna virtud otra función inherente que no al sea ser la humano? alguna otra Cuando función? un hombre ¿Qué puede cree, hacer usted con el predicamos brillo el de una evangelio, aquí hay un lámpara montón o de un personas. bombillo? Uno cree y otro no cree. ¿Puede usar usted el brillo Implica para eso que usarlo este de adorno? individuo que ha creído ¿O para era clavar un clavo en mejor una pared? que aquellos que no O creyeron? para viajar de un lugar a Había otro? ¿Qué algo puede hacer usted bueno con en la él luz? que lo Yo sé llevó a son creer. preguntas tontas, Era pero él las hago con el superior, propósito de moral demostrar y mi punto. espiritualmente a los otros La pecadores. luz no sirve para otra hermanos, cosa de que para ninguna alumbrar. manera. La fe es un don de Como dice Dios. el doctor Martin La Lloyd fe Jones, es un la regalo que Él característica concede esencial por de la luz gracia a es quien ser Él luz, quiere. dar luz. Y dos no textos tiene serían realmente suficientes para ninguna probar otra esto. función. Hay Su muchos más, pero no tenemos tiempo. esencial Hechos es su 18, única 27. cualidad. Se nos Y habla una allí de vez que Apolos la que pierde, pasó a se cierto vuelve lugar donde había un grupo de completamente creyentes. Y dice la Escritura en Hechos 18, 27 Tenemos que entonces Apolos dos fue de ideas aquí, mucho hermano. provecho La primera para es todos que si somos aquellos que cristianos por la verdaderos, gracia no de podemos Dios esconderlo. habían creído. Se evidenciará primariamente. ¿Por qué creyeron? a Porque eran través de superiores nuestro moralmente. carácter. Porque eran No superiores únicamente, espiritualmente, no, pero porque la sí gracia de Dios primariamente los a capacitó través del para creer. carácter. Hay El otras otro cosas texto que es Filipenses evidencian capítulo a 1, los versículo cristianos, 29, su predicación, donde dice el su apóstol visión Pablo, de la vida, a la forma vosotros, en que usa el creyentes, dinero, la se forma en os que cría a es sus hijos, la concedido forma en por que- causa de Cristo, Pero no su distintivo solo que primario es su creáis carácter, lo en que Él, Él es. sino Él también es que pobre en padezcáis espíritu, por Él. Él es ¿Qué dice manso, Pablo allí? Creyentes misericordioso, fue Dios que les pacificador, concedió por gracia
gracia que vosotros creáis. Y la otra idea que tenemos en el Fue texto Dios que lo concedió. es que no tiene ningún sentido. Y la que un fe cristiano es un cumpla regalo lo que de Dios. Esa es La básicamente capacidad de enseñanza los perseverar versículos en la 14 y fe 15. debe provenir. Pero de ahora la llegamos misma al fuente. versículo 16. Es Dios quien Y nos da la topamos con una fe. declaración Es adicional Dios de quien Cristo nos que es la preserva en clave fe. de su advertencia. En 1 Tesalonicenses Ya capítulo Cristo ha 5 declarado a versículo sus 23 al discípulos que ellos 24 son la luz del dice mundo. y el mismo Pero ahora en el Dios versículo- os en el versículo santifique 16 por Cristo les da una completo orden, un y mandato, todo vuestro que ser, vuestra luz espíritu, alumbre. alma y cuerpo sean Así guardados alumbre irreprensibles vuestra hasta la luz venida del Señor delante Jesucristo. de los Y a renglón hombres, seguido Pablo para añade, que vean fiel vuestras es buenas el que os obras llama, y el glorifiquen cual a vuestro también Padre que lo está hará. en los cielos. Repito, hermanos, Dios este texto os es santifique clave para por entender la completo. advertencia. Él os preserve. La implicación Él es fiel que y está detrás de Él este lo hará. mandamiento es la Él siguiente. lo hará. Los cristianos Primera de Pedro, tienen capítulo que 1, hacer versículos un 3 al 5. esfuerzo consciente y deliberado por mantener su luz brillando. Primera de Pedro, en capítulo medio 1, de las versículos tinieblas 3 de al este 5. mundo. Bendito Esa el es la Dios y implicación. Padre de nuestro Señor Fíjense, Jesucristo, que hermano, según su grande misericordia el cristiano nos hizo es renacer para una Y esperanza muchas viva veces por la su resurrección luz de brillará Jesucristo de los sin que él muertos, se dé cuenta para una siquiera de que ha herencia brillado. incorruptible, ¿Cuántas veces no nos incontaminada ha pasado e inmarcesible, que nosotros hacemos reservada algo y en los conscientemente cielos nuestra fe para no vosotros? Tenemos Y una una persona se nos acerca y reservación nos dice, en los "Óyeme, cielos. me fue de Y cuando testimonio de lleguemos que allí no nos dirán que la reservación dice, fue yo estaba cancelada, pensando que le estaba porque dando esa mucho reservación ya pero fue tu forma pagada de por la actuar, que sangre no la preciosa Dejaron de con tus infinito hijos en un valor lugar, de nuestro y Señor sin tú Jesucristo. proponértelo, tus hijos Versículo llaman 5. la atención A porque son vosotros diferentes que a nosotros, sois muchachos. guardados Se por reúne el la familia, poder de nosotros Dios primos están mediante desbaratando la la fe. casa, pero los tuyos están tranquilos. Hay personas que dicen, Y "Ay, eso si llama la tuvieses atención fe". y no es deliberado. No es que El allí no dice que cristiano es nosotros luz somos y muchas guardados por veces la su fe. luz brillará sin que él Somos se dé cuenta guardados siquiera. por el poder Pero de en el Dios, que es versículo infinito, 16, a través de Cristo la fe. está hablando de una Porque la acción fe es el consciente y medio que deliberada. Dios Él usa dice, para así preservarnos. alumbre Él nos da la vuestra fe, luz Él delante nos de los preserva en fe. En Por otras eso palabras, Judas, esfuércense, no el porque Iscariote, los sino el que era demás fiel al vean que Señor, poseen una puede luz que concluir ellos no tienen. su carta Que con ellos no esta tienen. hermosa No doxología. necesariamente Judas, proclamando versículos que poseen esa 24 luz al porque van a 25. pasar por soberbios, sino Y más bien aquel que viviendo es conforme a esa poderoso luz para que han recibido. guardaros sin Viviendo caída conforme a esa luz y que han recibido. presentaros Cristo dice sin que los mancha demás delante deben de ver su nuestras gloria buenas con obras, gran para que alegría glorifiquen a al Dios al único ver y lo que le ha sabio hecho Dios nuestro Salvador, sea Oye, gloria sabía y que fulano majestad, no era fácil, imperio pero y lo que te la potencia religión, dice, ahora y por ¿cómo que se todos los apaciguaba siglos. el hombre? Amén. Nuestro Señor es Oye, esa poderoso mujer para peleaba las guardarnos 24 horas sin del día, caída. no había quien la soportara. Pero desde que está en Pero esa aún quisiera iglesia, que es lo enfocar que la este gente asunto dice, desde esa otra mujer ha óptica. cambiado. Yo puedo Hermanos, ver ¿qué es lo que mansedumbre en salva ella, al yo puedo pecador? ver dominio ¿Qué es lo propio. que salva al pecador? Ahora esa mujer se somete a su marido, es una mujer acto sumisa. de creer. Eso es lo que Es Cristo que está cuando pensando aquí. creemos, Que ellos vean Dios nos vuestras buenas cuenta obras, la y fe de esa como manera una digan buena algo ha obra que nos pasado hace aquí. merecedores de la Glorifiquen a salvación. vuestro Padre que De está esa en los manera que cielos. somos salvos. No, hermanos. Ahora bien, Dios si Cristo dice salva aquí al pecador que vuestra luz brilla, cuando pone es en porque su existe cuenta la la justicia posibilidad perfecta de de que una Cristo. persona profese ser cristiana. ¿Y no cómo solo pone pase por un Dios proceso en de la cuenta del desalinización, pecador la justicia sino también perfecta de Cristo oculte en cuando ese cierto pecador modo su cree? luz. Por medio de la fe. Pero lo que nos salva no es la Oculte fe, en es la cierto justicia modo perfecta su de luz. Cristo, que es puesta en su cuenta por medio de la El fe. cristiano verdadero no El ejemplo que hemos puede puesto ni muchas otras veces, desea cuando vamos a un ocultar banquete su luz. y Pero nos en ponen cierto modo delante eso podría tenedor, suceder. cuchillo, Quizás cuchara, la lo luz que no se alimenta no es oculte el del tenedor. todo. El Pero será tenedor lo es el suficientemente instrumento a través del opaca cual como para nosotros dar cogemos el señales alimento. Pero equivocadas no es a la tenedor, gente si que se le come el tenedor, rodea. se va, bueno, se Y le la va a gente romper se los pregunta, dientes, yo no sé qué otra ¿será cosa más le puede o no pasar. será? Usted no puede comerse un tenedor. Y más cuando esos El tenedor no alimenta, lo que alimenta es la comida que usted usted coge con el tenedor. Qué triste es cuando se Cuando acercan la fe a uno nos y dicen, salva, "Venga, pero hermanos. fulano de tu Lo que iglesia, salva ¿por qué es le como Cristo por diferente a medio los de la demás?". fe. Él es el Salvador, no la hace fe. callar. No es el acto de creer, es la justicia de Cristo. Cuando el pecador cree, la justicia de Cristo es puesta a su cuenta. De modo que ya Dios no está viendo al pecador, está viendo La a luz Cristo. metida debajo de una A aquel que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros Dios lo hizo pregunta pecado, ahora para es que esta. nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tan ¿Cómo pronto es que esa los justicia cristianos es ocultan puesta en la su cuenta luz? del Aún pecador, sea
es imposible que ese pecador se pierda. Bueno, pienso que eso puede suceder porque esa justicia de es dos maneras. Esa justicia Primero, es perfecta. Cuando los cristianos no hay un solo pecado, hermano, pasado, presente o futuro, que no haya sido perdonado al pecador arrepentido. Pasar a explicar estos dos conceptos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos estamos refiriendo a un problema que condenar a alguien por quien Cristo murió? No a un patrón de conducta es un permanente. argumento más para probar que no a un patrón de conducta permanente. Por ciertas personas a las que él vino a salvar. Que si porque una si él persona hubiera clama muerto por el mundo cristiana, entero, ya Dios no podría condenar al mundo. Permanentemente. Porque ¿cómo Dios puede condenar a una persona por quien Cristo murió? ¿Cómo puede Dios mandar al infierno a una persona la verdad? Porque Cristo derramó su sangre? Estamos ante un cristiano que de está ninguna manera, por eso su dice el luz. apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No andará en tinieblas. Todo no por el mundo puede pasar por periodos de oscuridad, pero eso no puede ser un patrón en su vida. Cristo dice, no andará en y por lo tanto ya no se nos puede exigir que la paguemos otra vez. Ese es el argumento que usa Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Que de paso, debo decir que si ese fuera, y no lo es, pero si fuera el único texto de las Escrituras que hablara de la seguridad que tiene un creyente de que no se puede perder, ese texto sería suficiente para probar el punto. No puede esconder su luz. Pero hay muchos otros. Y eso de dos maneras. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo... la luz que ha recibido, y en segundo lugar, avanzando, vamos a comenzar en el versículo 30 de su predicación. Y a los que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ese esquema de salvación para Pablo es algo tan acabado que él dice, considérense ya glorificados. Eso es seguro. Por ejemplo, si Dios los predestinó, los llamó, los justificó, los va a glorificar. El apóstol Pablo dice a estos hermanos donde cada eslabón de Dios está al otro y no se puede soltar. Como bombillos. ¿Qué pues diremos a esto? Dice Pablo. Algunos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero el asunto es el que no escatimó ni a su propio Hijo, en este mundo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también medio con él de todas esta las generación maligna? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo, Dios, cuando el que se aferran a la palabra. Si Dios, que es un juez perfecto, te ha declarado a la justo palabra en base a la justicia de Cristo, mientras ¿quién se puede permanezcan condenar? aferrados de la palabra, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, pero más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y el apóstol Pedro, hermanos, nos dice en su segunda carta, primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, que la palabra de Dios es como manera que el Señor oró por el apóstol Pedro. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, Pedro, la palabra de Dios ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que dice el salmista, y el texto griego dice literalmente, he rogado por ti para que tu fe no sea eclipsada. Algunas personas dicen que la figura que Pedro, tiene aquí, la tentación vendrá, tu fe se apagará, pero no completamente. La llama de tu fe disminuirá, la luz brillará opacamente, pero yo he orado por ti para que ese eclipse no sea total. En la punta. Ustedes han por eso visto dice Cristo, cuando regreses, confirma los tus zapatos hermanos. de Sinbad que tienen una suela como así. Dicen que esa suela sí era para impedir que la brisa apagara la lamparita por nosotros continuamente. ¿Y para qué usaba la lamparita? Bueno, por eso dice el autor de los Hebreos, qué bueno que tenemos ese sumo sacerdote. La persona podía ver por dónde andaba. Intercede dicen por algunos nosotros para salvarnos perpetuamente. Cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Perpetuamente. Sigue diciendo Pablo. De tu palabra, no hay ¿quién nos separará del amor de Cristo? La ¿Quién? exposición de tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y parece que el apóstol Pablo pensó, se me queda algo más, y por si acaso se le quedaba algo más, dijo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios.
se nos ha leído un texto que hemos leído muchísimas veces y cuando nos lo exponen dice, ahora es que yo entiendo. La seguridad de los santos llevaría a los creyentes a actuar con soberbia y despreocupación. En medio de un mundo que vive en tinieblas, muchos consideran que esta doctrina de la seguridad de los santos llevaría a los creyentes a actuar con soberbia y despreocupación. Pero si eso es así, en medio de la palabra de como Dios, me dijo una persona una vez, vemos cómo fue tú eres de lo que crees salvo, siempre salvo. Y el propósito para el cual fue pues vete por ahí a un prostíbulo y vete a beber. Dos cosas que han inquietado a los filósofos. Eso no es lo que enseña esta doctrina. Y si eso fuera así, ellos se pasan la vida inventando teorías argumentarse contra la doctrina de la salvación. Nosotros tenemos todas las respuestas que ellos buscan en la completa y todo suficiente palabra de Dios. Un sacerdote católico romano que se convirtió al Señor después de haber estado conocemos el origen de la vida y su propósito, sino también cómo vivir esa vida, de modo que podamos glorificar a Dios. Lo único que a él le enseñaron de por siempre. Lo único que él la palabra de Dios nos enseña cómo criar a nuestros hijos, es que Lutero cómo tratar a nuestras esposas, cómo tratar a nuestros esposos, cómo reaccionar cuando alguien nos ofende, cómo manejar la amargura, cómo manejar la ira, la angustia, la depresión, la ansiedad, como quiera vas al cielo. Hermanos, es pero por eso que el salmista dice en el Salmo el diablo es el mismo siempre. De Dios es para acusación nosotros más deseable que millares de lingotes de oro y más dulce que la miel que destila del panal. Final de los santos. En Romanos capítulo 3, versículo 8, otra cosa que dice el apóstol, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? Brille a través de nosotros. ¿Notan el mismo argumento Porque diabólico recuerden, aquí? hermanos, nosotros Pablo dice, hay reflejamos la muchos luz por de ahí Cristo. que nos están acusando ¿Y dónde de que está nosotros revelada decimos, esa como la mente de salvación Cristo, es por la palabra gracia, de Dios? hagamos males para que vengan ¿Qué bien? es entonces? ¿Pero qué dice Pablo? ¿Eso es falso? Hacer. Nosotros no estamos predicando eso. En Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Reacciona como un cristiano cuando alguien le Una ofende. persona que diga, no Ese importa lo que yo individuo haga porque está como quiera soy salvo. irradiando luz. Ese no es un cristiano que confía en la doctrina de la seguridad de la salvación. Ese es un presuntuoso que no ha conocido a Cristo. Por eso es triste. Ese es el hombre que describe Judas en su epístola en el versículo 4, que pervierte la gracia de Dios y la convierte en libertinaje. Para ir a Porque dice Tito, o Pablo diciendo a Tito, la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a que renunciemos a toda impiedad y a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no solamente nos salva, hoy más la que gracia de nunca Dios los nos cristianos santifica. se están apoyando en los psicólogos, de la esclavitud del se están pecado para que apoyando en podamos los cumplir la ley. expertos en educación y aún Por eso Pablo pueden dice, poner yo en duda ni estoy bajo la postulados ley, que se ni encuentran estoy sin en la ley. infalible palabra de Dios, entonces, Pablo, porque ¿en qué los tú estás? expertos dicen otra Ni cosa. estoy bajo la ley porque la ley ya no me condena. Hermanos, pero tampoco estoy ellos sin ley, dice están en 1 en Corintios 9. tinieblas. Cuando Pablo escuches allí que es acuñó un abusivo término pegarle que yo una creo pela a un personalmente niño que no aparece en desobediente y otra parte del Nuevo rebelde, Testamento. porque eso coarta Pablo su dice, personalidad, yo estoy en o que ley. las mujeres deben salir a la calle Ni a estoy trabajar, bajo la aunque ley no lo para que me necesiten aplasten económicamente, y fuera de ella, porque estoy eso libre. les permite realizarse como Yo mujeres. corro en ese Debemos tren. entender Yo voy que por son ese ciegos camino, guiando porque a la otros gracia ciegos. de Dios me ha libertado del pecado para que ahora pueda vivir en santidad. El creyente verdadero es movido más bien a gratitud cuando considera el amor de Dios para con él. Esa seguridad que posee de que se encuentra la senda que conduce al cielo es un aliciente para cuidar esa salvación tan grande que le ha sido y otorgada polvoriento, como un regalo solo porque en la gratuito. entrada de ese camino hay un letrero que dice, los que transitan Hermanos, por esta vía el que está son más sucio inteligentes que los que van por la tiene temor carretera. de ensuciarse un poquito más. Y usted se lleva, Por ejemplo, una tontamente hermana del se pone letrero y dice, su, pero por aquí son más su inteligentes. ropa de trabajo. Ese día es día de Hermanos, limpieza en eso es un la vil casa, engaño de publicitario. polvar gaveta. Eso es un polvo vil sucio. engaño publicitario. Y la hermana ¿Y saben está una que no cosa? le cabe un Muchas puño más. veces ese es Y llega todo el niño del problema. colegio, ella no tiene problema. Nos atemoriza que nos tomen por tontos.
Nos atemoriza que nos digan que estamos criando a nuestros hijos como si viviéramos en la Edad Media. Nos atemoriza que nos digan que somos retrasados, que no tenemos aspiraciones. Y por ese temor abandonamos la luz de la palabra de Dios para transitar por las elegantes tinieblas de este mundo podrido. A balanzarse encima de ella, darle un abrazo. ¿Qué va a hacer la hermana? Hay que ser muy tonto, hermano. Pero yo creo que todo ser normal se cuida, porque ella está limpia y procura mantenerse en esa condición. La seguridad de salvación nos hace más fervientes en nuestra fidelidad. ¿Qué esperanza puede tener este mundo? El creyente puede descansar confiado en la promesa de Cristo de que sus ovejas no perecerán jamás, porque nadie las arrebatará de su mano. Esos psicólogos pueden darle algo que los va a ayudar para manejar el alma de los hermanos. Así que cuando el Señor Jesucristo habló de que la sal podía desvanecerse, no estaba implicando con ello que un verdadero creyente puede volver a su estado anterior de incredulidad. Esa es nuestra premisa. Ni siquiera cree que existe un alma. Quisiera pasar ahora a y una persona que ni siquiera cree que existe un alma no puede bregar con un alma. No tienen la luz de la palabra de Dios, no tienen el Espíritu Santo morando en su corazón y no saben ni jota de lo que es un problema espiritual. Deben cuidar que la sal no se desvanezca. Tiene un problema orgánico. Aún así, los que profesan la fe cristiana deben cuidar que la sal problema orgánico. Tiene un descontrol hormonal. En el tiempo del Señor Jesucristo no existía un sistema de purificación para la sal como lo tenemos en el día de hoy. Busque un médico hoy del alma. Contamos con una serie de procesos mecánicos que eliminan de la sal las impurezas que vienen mezcladas con ella. Lo que están diciendo. Y mientras más pura es la sal, más efectiva es para hacer lo que debe hacer, preservar la carne y dar sabor. Sin Dios. Pero repito, hermanos, en la época del Señor no contaban con esos procesos modernos de purificación. Y por lo tanto, muchas veces la sal llegaba a los hogares mezclada con arena, con barro y con otras impurezas. Cuando esa sal era expuesta por un considerable periodo de tiempo a los efectos de la atmósfera, al aire, a la lluvia, al sol, las partículas salinas se perdían y lo que quedaba luego era una especie de arena que, aunque conservaba la apariencia de la sal, había perdido por entero su sabor y ya no servía para nada. Esa es la figura que el Señor tiene en mente aquí. Sal que se ha mezclado con impurezas durante cierto periodo de tiempo y ha ido perdiendo gradualmente cuando su tu capacidad esposo inconverso se está burlando de ti por causa de tu fe, cuando tu esposo inconverso te está maltratando, hermano, ese es el momento para tú decir, Dios me está dando una oportunidad para hacerle ver a este hombre la luz que yo poseo, una luz que él no tiene. De desalinización. Esa es la oportunidad. Si puede llamársele así. Yo no busqué en el diccionario para saber te dio el si esposo que tú tienes. Así que si estoy diciendo un disparate, ustedes entienden lo que quiero decir. Si es un mero profesante, hermanos, no podemos seguir ampliando desalinizará por completo y finalmente se evidenciará que nunca fue sal. Si es un verdadero creyente, perderá en muchos sentidos y en su segundo efectividad. lugar, cuando los cristianos desaprovechan, hermanos, las oportunidades un verdadero cristiano, y esa es una prueba que voy a poner delante de ustedes hoy en esta mañana. Desaprovechan las Un verdadero que Dios cristiano nos da para proclamar, tiembla solo de pensar no solo tenemos que un eso estilo es de vida posible que en su mostrar vida. al mundo, sino también un mensaje que proclamar. Tiembla. Un estilo de vida, pero también Que un mensaje llegue un que momento en que Cuando su ese mensaje capacidad es de preservar al mundo de la corrupción, su capacidad de dar sabor a la vida insípida de otros, su capacidad de atraerlos al Evangelio, se vaya minando por su continuo contacto con las ¿Y sabe lo que impurezas pasa cuando de una este persona mundo, prueba la hasta sal? que llegue a ser casi sed. imperceptible? El cristiano tiembla de Vas a pensar que eso es posible. inquietar a las personas que te rodean. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Y probablemente Usualmente se trata de un proceso gradual. ¿Y saben qué dice Pedro? Algo que comienza poco a Santificad al Señor poco, en vuestro corazón, pero que vivid termina una vida volviendo casi Y si lo totalmente haces, insípido estad a todos aquellos siempre que profesan preparados ser sal. para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia, y el mero hecho de saber que esa es una posibilidad en tu vida, Pedro está presuponiendo, llena tu corazón de inquietud, tiene que llamar la atención de los preocupantes. Es un Hermano, es un buen parámetro. Puede estar revelando una de dos cosas. Pedro dice o que ese proceso de desalinización si vives como que comenzó será en ti, evidente que tú eres distinto. O que Y definitivamente te van a preguntar, y en ese momento están preparados para presentar defensa con mansedumbre. Recuerdo hace y muchos años atrás, cuando mi esposa y yo estábamos recién todo casados, el que os demande razón, que de mi esposa esperanza estaba que hay en malísimo con un Ven, asunto hermanos, del qué embarazo, preciso fue el Señor. Él dijo, y yo heroicamente, sois que nunca he sal sido amigo de la y cocina, luz. le dije, no te preocupes. No es sal, Yo te puedo hacer luz. lo único que sé hacer, Es un huevo pasado por sal agua. y luz. La sal para Y crear unos la sed, plátanos y la luz fritos. para mostrar dónde se encuentra la fuente de Pero agua. hermanos, habían cambiado Dos el cosas. pote donde estaba la Sal sal, pusieron el azúcar y luz. y donde pusieron la azúcar. Debemos vivir de tal Ya manera ustedes que se pueden despertemos imaginar. Yo la comencé a echarle curiosidad de la azúcar a gente, los fritos. pero Yo no decía, podemos este limitarnos frito a no generar sabe bien. inquietud. Le echaban más Tenemos azúcar. un mensaje Porque que pensaba que era proclamar, sal. y si los perdidos no Parecía escuchan sal, ese mensaje, pero era azúcar. no encontrarán el camino de Parecía la sal, fuente. pero era azúcar. Pero pastor, yo he escuchado en esta misma Hermanos, el iglesia creyente verdadero que tiembla Dios ha elegido ante desde esa antes posibilidad. de la fundación del mundo a los Él que se han de tiembla salvar. de saber que algún día Si su son sal elegidos, puede se desvanecerse salvarán, y porque que no el decreto sirva de ya Dios no para puede ser nada. frustrado. Él anhela Sí, causar amigo un mío, efecto en es aquellos cierto que le que rodean. eso se ha predicado Anhela que sus cientos de familiares y veces amigos desde este sean púlpito. atraídos Y si el al Señor Evangelio nos por su ayuda, testimonio. seguirán oyendo Anhela lo que mismo, su la vida misma pueda cantaleta crear que el sed Señor de la dio. verdad en aquellos que por seguramente una razón también u has otra escuchado entran en que contacto nosotros con Él. creemos en la Él anhela que los responsabilidad demás se pregunten, pero que ¿qué es nosotros lo que este creemos individuo que tiene? Dios Él es usa diferente a mí. medios Él afronta para la vida de obtener otra manera. su fin. Él afronta los problemas de otra manera. Parece que Los siempre está medios contento. no son usados, los fines ¿Qué no es lo que serán este individuo conseguidos. tiene? Voy a ilustrar esto, y lo voy a usar una Hace ilustración muchos que le he años usado escuché otras veces. No es que me estoy una poniendo historia que viejo y puede me estoy ilustrar olvidando de eso, lo que digo, sino que es de lo que la es mejor la que sal de conozco. un creyente, aún Cuando conozca hasta en la otro pueda crianza de cambiar sus esto. hijos, porque hasta en eso somos distintos. Cristo dice Un hermano de una iglesia conocida que por es nosotros Dios que que estaba alimenta conversando con un las vecino y de aves repente de su los hijo cielos. salió corriendo, iba para la calle ¿Y qué y comen este las hermano de la aves? iglesia Mayormente gusanos. le dijo, fulanito, párate ahí, ven para acá. El niño se paró ipso sembrado en la tierra y se devolvió. El vecino que era inconverso le dijo, oye, repite eso otra vez. Dios le ha dado instinto al gusal, al ave. Dile a él para que se gusal. vaya y vuelva de nuevo. Es Dios que las alimenta. El hermano se pero quedó no boquiabierto y sin dice, la yo puedo llamar al hijo mío responsabilidad 50 veces y no va a venir. Dios ha decretado muchas cosas, todas Él le las dijo, cosas, hermano, es que en pero iglesia también ha me decretado instruyen los con la palabra medios de Dios a para través que de yo los sepa cuales cómo esas criar a mis cosas serán hijos. logradas. Y no usa Según los tengo medios, entendido, no ese obtener el fin. inconverso quedó tan sorprendido A que Dios comenzó a ir a la le iglesia ha y placido finalmente se convirtió. salvar a los creyentes por ese medio testimonio. de la locura Ese de la hermano predicación. fue sal. Nadie creerá en aquel de quien no han Hermano, oído. si Romanos ese es 10, tu anhelo y en no esta irán mañana, debes sin haber darle quien les gracias predique. a Dios. Por eso en 2 Estás Timoteo capítulo luchando 2, porque versículo sea 10, así el apóstol y te Pablo abates hace una cuando te das declaración que a primera cuenta vista de que te has parece quedado ilógica. corto de El manifestar apóstol que eres dice a así. Timoteo, por De tanto, manifestar que el todo carácter lo de Cristo te soporto domina por amor si te a duele. los Eso debe ser un escogidos motivo de de Dios alegría. para que ellos Eso también debe ser un motivo obtengan de la alegría. salvación que es Pero en si Cristo en Jesús cambio con no gloria tienes eterna. esa Y alguien dirá, preocupación, pero Pablo, ¿por qué afanarse no te tanto con inclines este a pensar asunto? que algún Si día tu son sal elegidos, pueda se evaporarse. salvarán aunque te Me quedes temo tranquilo en tu entonces que casa. hace Y si rato no son elegidos, que no ese se convertirán proceso aunque te mates comenzó. predicando. Entonces, O ¿por qué aún tanto afán? puedo temer que tú nunca fuiste Seguramente Pablo le hubiese respondido a este Recuerda, hipercalvinista, porque Dios no se trata ha de un proceso que decretado ocurre se de la noche a la salvarán mañana. a través de la predicación algo lento, del Evangelio, gradual, pero porque seguro. el Evangelio y solo Puede el Evangelio pasarte a ti, es a poder ti, mi de hermano, Dios para salvación que tal a vez todo en aquel estos que momentos ardes como Y un hay el serafín instrumento. en tu celo y Hermanos, hermanos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán? Puede sin pasarle a haber los oído? profesores de escuela Tenemos un dominical, mensaje que puede proclamar. pasarle a los Si ese diáconos de la mensaje iglesia, no es proclamado, puede pasar a los los mismos perdidos no pastores. encontrarán el camino. Nadie es Es así de inmune de ese proceso. Al principio, Si como no hemos encuentran dicho, el puede ser camino, imperceptible, pero poco a caerán poco las en un impurezas de este abismo mundo harán eterno, su trabajo. Y del cuando cual no vengamos a podrán darnos escapar cuenta, hace tiempo por que los nuestra siglos barca se encuentra de a la los deriva siglos. en medio del mar. Hermano, Pastor, ¿qué puedo hacer ¿tú yo crees para que eso no me suceda? realmente en el destino eterno ¿Cómo de las puedo almas? cuidarme ¿Tú crees para que en mi eso? capacidad de salar
no se desvanezca. O sí, pastor, quisiera utilizar los últimos 15 minutos para dar algunas aplicaciones prácticas, algunos consejos prácticos. Sí, hermano, pero una cosa es en primer lugar, con la boca y otra cosa es que esa verdad debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. ¿Tú crees realmente? Debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Y hermanos míos, que evitar. A medida que trato con mi propia vida cristiana y con la vida de otros, el como apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:13, puedo ver cada vez con más claridad por lo cual la importancia, la enorme esa y verdad, trascendental atrapó mi corazón y de por eso una hablé. alimentación diaria y balanceada de la palabra de Dios para poder mantener una vida espiritual. Nada es más saludable. efectivo para soltar la lengua que la fe. Nadie puede guardarse de ese terrible proceso de desalinización si no toma este asunto con seriedad. Y sé que estamos hablando lo que hemos visto de la vida y oído. Pero no te aseguro, podemos, hermano, dice Pedro, que no llegarás a la madurez espiritual de que si muchas no cosas tomas están en serio juego. este El fundamento. destino de las almas está en juego. Pregúntale ¿Cómo a podemos cualquier dejar de hablar cristiano que hoy del está único pasando por un Salvador que proceso puede de rescatar las decadencia? almas de una ¿Cómo condenación llegaste eterna? hasta aquí? ¿Cómo Y podemos la dejar de respuesta proclamar casi a las almas invariablemente será: perdidas el comencé a evangelio que descuidar habla la acerca de lectura Salvador? diaria de la palabra de Dios. Hazlo, Pedro, no podemos. Hazlo. No importa que nos metan en prisión. Casi invariablemente. No importa que se burlen de nosotros. No importa que nos amenacen con lectura la de muerte, palabra de no Dios. podemos dejar de predicar el No evangelio. solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor Jesucristo, Esta citando mañana el Antiguo hablábamos de Juan Testamento, Bunyan, sino de toda Preso por 12 palabra años que por predicar el sale de la evangelio. boca de Dios. En Juan Sabiendo capítulo que su 17, esposa versículo 17, Cristo ora al Padre: estaba fuera, santifícalos pasando las en tu 1000 verdad, días para tu poder palabra mantener es la familia. verdad. Y Y en Juan 5 15:3 dijo a sus discípulos: Entre ya ellos, la hija vosotros más estáis grande, limpios la mayor por de la Bunyan, palabra que para que colmo os he nació hablado. ciega. Solo La la niña que más palabra de atrapaba el Dios, corazón de leída, comprendida Y y varias meditada, veces decía: puede "No, guardarnos no, de las que te impurezas del mundo". Que dejes Como de dijo una predicar. vez un predicador: cuando descuidas Si la dejas lectura de diaria predicar, de la palabra de eres un Dios, libre. te estás negando a ti mismo el Y Bunyan instrumento decía: básico "Si que el me sacas Espíritu de esta carta, Santo usará para desde que preservar salga tu por esa salinidad. puerta, comenzaré a predicar el evangelio". Ese es el instrumento básico que el Espíritu Santo usará. No importa el precio que haya que pagar. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristo transformó nuestra alma. Cristo limpió nuestros pecados y ha plasmado en nuestro corazón la promesa de que cuando nuestro corazón deje de latir y nuestros ojos se cierren, lo abriremos en las moradas eternas y gozaremos de todas las cosas que Él nos ha provisto. Y no podemos dejar de decir tiempo diario y específico para alimentar tu alma a través de la palabra de Dios. Que nosotros hemos Te creído. expones diariamente a Hermanos, este libro oremos con al la Señor conciencia de que a que través aumente de Él nuestra fe estás escuchando para la que voz esas verdades de Dios. atrapen aún más ¿Te detienes nuestro a corazón. considerar lo leído? Oremos también, ¿O te conformas porque con Dios pasear tus elimine de ojos nosotros sobre las cualquier letras sin que tu cobardía entendimiento que y esté tu corazón sellando nuestros sean labios afectados y por no lo que nos lees? está dejando hablar? No como se Dios. trata simplemente de posar nuestros ojos sobre las páginas de las Escrituras Queriendo decir para luego decir que un estamos al día con el plan de lectura, cristiano puede o que sentir hicimos hoy temor nuestro en un devocional. momento dado Se trata de algo predicar más el evangelio. profundo, Sí, es hermano, acercarse eso es diariamente a este libro sagrado, pidiendo Pero la a Dios Biblia como no el dice salmista: que si alguno se "Abre avergüenza mis de ojos Cristo en y este miraré mundo, las Él se maravillas de tu avergonzará". ley". Cristo se Es avergonzará de poner él en la el cielo. mente sí, a también funcionar, es hermanos. Cada Pero ese cual texto conforme a la está capacidad hablando que de Dios un le ha dado, pastor de Dios. pero debemos poner la mente a Aquel funcionar. que El apóstol tiene Pablo dijo a vergüenza de Timoteo: Cristo. Timoteo, considera Cristo lo que se digo, avergonzará de él. literalmente en Esta griego, persona no es cristiana. dale mente a lo que Hermano, digo y el Señor te cristiano, dé no importa lo entendimiento fiel que en haya sido, todo. ¿Alguna vez has sentido temor en tu vida? Continuamente considéralo. Pon tu Temor mente en de esto, es predicar lo que Pablo el está evangelio. diciendo. Y como resultado de Muy esa actividad pocos mental, cristianos pueden como afirmar con resultado de limpieza esa de actividad corazón intelectual, que nunca el han Señor sentido temor te de dará identificarse como entendimiento. cristiano. Repito, Muy cada cual de pocos. acuerdo a su nivel, hermanos. Algunos nadarán 5 ¿Qué pies, hombre otros fue llegan más a guapo 50. predicando el evangelio que la Pero si tu apóstol capacidad es de 5 pies, no te quedes Escribiendo tu haciendo carta a los flotadera en Efesios? la Pablo? Dice en superficie. el capítulo 6, versículo Llega a 5 19, pies. oren por mí.
Hazles preguntas al texto. ¿Qué significa esto que estoy leyendo? ¿Hay algún mandamiento aquí que yo debo obedecer? ¿Hay alguna promesa en la que puedo descansar? ¿Algún pecado que yo debo abandonar? ¿Alguna actitud que yo debo corregir? Que me dé valentía para hablar conocida por todos los hombres la palabra de Dios. Y a Timoteo, su hijo en la fe, soy una persona de confianza. Pablo tuvo que decirle: mis hijos que piensan de mí, no te avergüences de darte. Que soy una persona amable, o que soy un puercoespín. ¿Qué Sí, piensan las personas de mí? Existe la posibilidad de que un cristiano Hazte esas preguntas. Hermano, solo leyendo la Biblia de ese modo podrás mantener tu salinidad. Decía Martín Lutero: la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Y lo que él está diciendo es lo mismo que Pedro en su carta, primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 2, desechando toda inmundicia, toda impureza, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Una cosa excluye la otra. Desecha las impurezas y vas a desear esa leche espiritual. Recuerda, hermano, así que lo primero que debemos hacer es alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Diariamente. A nadie se le ocurre comer en un día todo lo que necesita en una semana. Y cuando la sal no sala y la luz no alumbra, ya no sirve para más nada. Cada día debemos alimentarnos. Cuando la sal no sala y la luz no alumbra, punto. No sirve para nada. En segundo lugar, debemos acudir diariamente al trono de la gracia y clamar porque Dios nos haga conscientes de su presencia, porque Dios nos conceda la gracia que necesitamos para luchar con el pecado que aún mora en nosotros, porque Dios nos dé discernimiento para no dejarnos atrapar por las sutilezas del mundo. Pero ¿qué dijo el Señor a sus discípulos en Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. Estos dos elementos de la vida cristiana caminan siempre te dé juntos. temor, hermano, y vas a sentir Aquellos que están alertas de los peligros y he sentido vergüenza en ocasiones continuamente de identificarme como cristiano. De igual modo, Y he cuando tenido que ir acudimos al delante trono del de la trono de gracia Dios y decir: pidiendo Señor, protección, perdona mi la vergüenza, misma perdona mi oración temor. produce en nosotros una Pero hermanos, conciencia cuando eso mayor pase, de que nos recuerda, encontramos el en medio de una cristiano que no batalla sabe y que no es debemos luz velar. no Velar. sirve para nada. En tercer lugar, debemos mantenernos en comunión con el pueblo de Dios. Debemos mantenernos en comunión con el pueblo de Dios. Como dice el autor del libro a los Hebreos, no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El estar en contacto continuo con la sal de la iglesia de Cristo nos permitirá mantener nuestra propia salinidad. Que encontraron el camino. Si queremos mantener nuestra salinidad, entonces debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, acudir continuamente al trono de la gracia en oración, mantener la comunión con el pueblo de Dios. Pero aún hay algo más que no debemos pasar por alto, aunque nos pasemos 5 minutos. Nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: si queremos mantener la salinidad, debemos cultivar una saludable y profunda sensibilidad hacia el pecado. Generó la inquietud. Y mi luz debemos cultivar una saludable y profunda sensibilidad espiritual hacia el pecado. Y el pasado domingo en la noche, Señor y Dios, el pastor Plaquer en la meditación de Santa Cena compartió con nosotros un material excelente al respecto. No debemos permitir que ningún pecado encuentre un lugar confortable en nuestro corazón. No podemos evitar el tener una lucha diaria con el pecado, eso no podemos evitarlo. Pero sí debemos evitar que ese pecado penetre fácilmente. Que ese pecado encuentre un lugar confortable en nuestro interior. Debemos luchar contra toda impureza que trate de abrirse paso a través de nuestros ojos, un espíritu que no es de cobardía, nuestros pensamientos y de dominio propio. Debemos estar decididos a mortificar toda amargura, a mortificar todo resentimiento, a mortificar toda pasión que se levanta en nuestro corazón para que podamos vivir a la luz de estas realidades eternas de Dios. Ayúdanos, oh Dios, hermanos, para que nuestra sal no se desvanezca y nuestra luz pierda su brillo. Te lo pedimos en el precioso nombre de que los cristianos son la única sal y la única luz que este mundo puede ofrecer. Y que solo los cristianos
pueden refrenar el avance de la descomposición moral y espiritual que afecta a este mundo. Y por lo tanto, usará todos los medios a su alcance para que los cristianos pierdan su salinidad, para que escondan su luz. No vivimos en un mundo neutral. Cristo dijo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué actitud piensan ustedes que asumiría una oveja que la han puesto a atravesar un campo lleno de lobos y ella lo sabe? Y ella lo sabe. ¿Ustedes creen que ella iría por ahí pitando como si estuviera en un picnic en el Parque Mirador, completamente despreocupada, como si nada estuviera pasando? Hermanos, estamos rodeados de peligros y no debemos vivir como si nada estuviera pasando. Tomen la televisión, por ejemplo. La televisión. Cada vez que un cristiano se expone a la televisión, debe hacerlo en oración y con todos sus sentidos alertas. Si hacemos un uso indiscriminado de ese aparato, y no solo indiscriminado, sino también continuo, perderemos nuestra salinidad. Se los aseguro. Creo que el pastor Martin tiene razón cuando dice que el uso indiscriminado de la televisión es una de las formas más rápidas que tienen los cristianos para perder su capacidad de salar. Yo no estoy diciendo aquí que si alguien ve televisión es porque no es cristiano. Estoy diciendo que si acudes muy seguido a sentarte frente a ese aparato y no posees ningún criterio discriminador de lo que debes y no debes ver, pronto perderás tu salinidad. Eso es ponerse en las manos del diablo y decirle, aquí estoy, moldéame conforme a tus patrones. Y si eso es un crimen condenable, dejar a los niños y a los jóvenes un uso de la televisión a su propio criterio y sin la vigilancia paterna es un crimen más condenable aún. Y hay padres que aún se atreven a poner ese aparato en las manos de un joven adolescente y ponérselo en su cuarto, para que él lo use cuando quiere, como lo quiere y cuantas veces quiera. Hermanos, ellos no tienen capacidad, esas mentecitas no están preparadas para exponerse solas a tanto peligro. Y mírenme como ustedes quieran verme en esta mañana, como salido directamente de la Edad Media. Eso es condenable. Eso es condenable. No, lo que pasa es que el hijo mío solo ve Disney Channel. Ay, hermano, ¿y quién le dice a su hijo que las actitudes del Pato Donald, que es un rabioso, no son correctas? ¿Y quién le dice a su hijo, en el momento que está viendo la televisión, que la sirenita no tiene pudor? Y que se viste de una manera que no es apropiada para una cristiana. Ah, entonces no debo ver la sirenita. Yo no estoy diciendo que no debe ver la sirenita. Lo que estoy diciendo es que esas cosas no son neutrales. Lo que estoy diciendo es que el diablo está usando esas cosas para promover en nuestros hijos un carácter anticristiano. Lo que estoy diciendo, hermano, es que no debemos ser unos tontos. No, yo no estoy diciendo que ahora usted debe llegar a su casa y hacer una procesión para llevar la televisión al zafacón. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hermanos, que ese aparatico es peligroso. Eso es lo que estoy diciendo. Y no me refiero únicamente a la televisión. Sino también a todo aquello que puede servir de vehículo a la basura contaminante que este mundo ofrece, como muchas de esas revistas diseñadas para incentivar la vanidad y para llenar nuestras mentes de cosas tan trascendentales como el vestido que usó la duquesa fulana de tal en la recepción que hizo el conde fulano de tal en sus patios de Versalles. ¡Qué cosa más profunda!
Hermanos, nosotros somos cristianos y no tenemos tiempo para perderlo en estas tonterías. Y lo mismo que decía hace un momento de la televisión, podemos decirlo acerca de estas cosas. Cuiden a sus hijos, hermanos, cuiden sus mentes, porque esas cosas están diseñadas para forjar un carácter completamente opuesto al carácter cristiano. Si vamos a mantener nuestra salinidad, no debemos permitir que el mundo nos moldee a su antojo. Ay, hermanos, ¿cuántos cristianos en su vida han pasado por la librería Maranata a comprar un buen libro? Porque no tienen tiempo para leer. Y claro que no tienen tiempo para leer. Porque ellos todas las noches tienen algo importantísimo que hacer, ver Punto Final. Eso es muy importante. Esto es importante. ¿Cómo ellos se van a poner a leer las instituciones de Calvino cuando tienen que a las no sé a qué hora es ponerse a ver Punto Final? Eso es importante. No tienen tiempo para leer, no tienen tiempo para cuidar su vida espiritual y poco a poco comienzan a perder su salinidad y están sentados aquí calentando una silla y la gente se pregunta, ¿pero será cristiano? ¿Será cristiano? Hermanos, recuerden lo que decíamos hace unos domingos atrás. La efectividad de la sal radica en el hecho de que es distinta de los demás alimentos. La efectividad de los cristianos radica en que somos distintos. Nuestro carácter es distinto. Nuestros intereses son distintos. Nuestras metas, ambiciones, aspiraciones son distintas. Nosotros no somos de aquí, somos del cielo. Hermanos, créanme, y Dios me es testigo. Mi interés no es ofender a nadie. Y ustedes no se imaginan cuántas veces me digo a mí mismo, hoy no vas a gritar en el púlpito. Y acabo gritando. Pero hermanos, créanme, es por amor a vosotros, es por amor a vuestros hijos. Hermanos, no nos dejemos engañar. Somos la única sal, somos la única luz que el mundo tiene y el diablo quiere llevarse ese mundo al infierno con él. Ese elemento distintivo que nos caracteriza debe manifestarse en todo lo que hacemos. De lo contrario, ya no seremos efectivos en medio del mundo en el que Dios nos ha colocado. Un mundo que supura a causa de su corrupción y en el cual solo los cristianos pueden ejercer una función antiséptica. Y yo te pregunto, hermano, ya para terminar, ¿estás tú esforzándote para conservar tu salinidad? A través de la lectura diaria y balanceada de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la comunión con el pueblo de Dios, a través de una lucha firme contra toda impureza que trata de abrirse paso a través de tus ojos, de tus oídos, de tus pensamientos. Hermanos, no lo olvides. Toda nuestra razón de ser en este mundo es salar y alumbrar este mundo insípido, corrompido y sumido en las más densas tinieblas. Fuera de eso, dice Cristo, no servimos para más nada. No servimos para más nada. Que el Señor nos dé conciencia de lo que somos y que nos conceda su gracia para que podamos actuar conforme a lo que somos. Vamos a orar. Soberano Rey, que moras en las alturas de los cielos, henos aquí, oh Padre, en esta mañana, con dolor en nuestro corazón y con vergüenza, porque reconocemos que no hemos hecho todo el esfuerzo posible para que nuestra salinidad no se evapore. Perdónanos, oh Dios, por eso. Pero gracias también te damos y hay alegría en nuestro corazón porque sentimos ese dolor. Gracias, oh Señor, por la vergüenza que sentimos delante de ti cuando vemos que no estamos haciendo las cosas correctamente, porque eso es un indicio de que nuestro corazón no se ha endurecido por el pecado. Señor, ayúdanos, perdónanos y ayúdanos para que por medio de tu gracia nosotros podamos vivir en este mundo de acuerdo a lo que somos y que podamos crear sed
en aquellos que nos conocen y que vengan a preguntarnos qué es lo que nosotros tenemos, para entonces, con mansedumbre y reverencia, poder hablarles acerca de la esperanza preciosa que hay en nosotros. Ayúdanos, oh Señor, y bendice a esta tu iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.